Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Ali Cruz Águila, matrícula AL082699 y este es mi video para el proyecto integrador del primer módulo de cálculo diferencial con el profesor Mauricio Torres Torres. Y bueno, vamos a proceder aquí a realizar las actividades que nos pide. La primera siendo determinar cuál es la ecuación para la recta tangente. La ecuación para la recta tangente nos dice que y es y menos y1 igual a m por x menos x1. Y bueno, aquí teniendo que x1 y y1 son puntos en la recta y m es la pendiente. Entonces, mientras nosotros tengamos un punto en la recta y un punto en la pendiente, podemos, mediante la simplificación, poder identificar los demás valores de la ecuación. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta nos pide que resolvamos una función y encontremos sus mínimos y máximos. Como es un procedimiento un poco largo y tenemos poco tiempo en el video, tengo aquí ya los procedimientos realizados para encontrar el mínimo y el máximo y voy a ir explicándolos brevemente. Tenemos aquí la función que nos piden encontrar mínimo y máximo es f de x igual a 8x cúbica menos 5x cuadrada menos 3x. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que procedemos a hacer aquí es a a derivar. Vamos a derivar f de x, ¿ok? Entonces la derivada de f de x, sabemos que para encontrar esto tenemos que multiplicar 8, bueno, el coeficiente, por el exponente y restar 1 al exponente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacerlo de lleno. Sería 8 por 3, 24. 24. A 3 le restamos 1 y nos queda x cuadrada. 5 por 2, 10. 10 a x le restamos 1, nos queda x a la 1. Sabemos que, bueno, no se pone en ese caso el exponente. Y 3 por 1, no hay exponente, pero sabemos que es 1. 3 por 1 es 3 y quitamos x, ¿de acuerdo? Entonces nos queda que la derivada de f de x es 24x cuadrada menos 10x menos 3. Una vez encontrando la derivada podemos proceder a igualar a 0. Para habiendo igualado a 0, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de x en este caso. Y para hacerlo aplicamos lo que es la fórmula general. Que la fórmula general nos dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por AC sobre 2A. ¿De acuerdo? Encontramos los valores de A, B y C, siendo A 24, B 10, C 3. Recordamos que se toma solamente el valor numérico con su signo respectivo. Y bueno, procedemos a hacer la sustitución de valores, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que menos b, aquí tenemos menos b, lo ponemos entre paréntesis porque la regla, la fórmula nos dice que también es menos b, entonces sería menos 10, más menos raíz cuadrada de menos 10 cuadrado, menos 4 por 24 por menos 3. Y bueno, realizamos todas estas operaciones que son muy sencillas, realizamos sumas, multiplicaciones y una vez que llegamos a este punto, que es el punto donde vale la pena hacer un pequeño paréntesis para explicar, este punto en el que ya resolvimos sumas, multiplicaciones, cuadraturas y demás dentro de la raíz, ya nos queda como 10 más menos raíz cuadrada de 388 sobre 48. ¿Vale? Al nosotros sacar la raíz cuadrada de 388 nos queda un aproximado de 19.69 y tenemos que tomar en cuenta, esta es la parte importante, en la que nos da dos resultados, uno con signo positivo y uno con signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces procedemos a realizar las operaciones respectivas. Aquí nos queda 29.69 sobre 48, que pasándolo a decimal nos queda 0.61. Y del lado negativo nos queda menos 9.69 sobre 48, pasándolo a decimal nos queda menos 0.20, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos el primer valor, que sería este de aquí, 0.61 y menos punto 20. Ok,
Para continuar aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pasar al siguiente paso, que es el de sustituir estos valores encontrados, .61 y menos .20, sustituirlo en la función original, ¿de acuerdo? Entonces procedemos a hacerlo primero con .61. Aquí ya podemos ver, podemos intuir que este es un mínimo y este es un máximo. Este es un mínimo porque está en positivo, este es un máximo porque está en negativo. Pero bueno, para confirmarlo vamos a proceder y vamos a terminar las operaciones, ¿de acuerdo? Entonces sustituimos .61 con el valor de la función, entonces quedaría como 8. Sustituimos el .61 al cubo, menos 5 por .61 al cuadrado, menos 3 por .61. Al realizar las operaciones debidas nos queda 1.81 menos 1.86 menos 1.83, lo cual nos da un resultado total de menos 1.88. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos la parejita de valores. Tenemos que x es .061, y en este caso sería menos 1.88. Ahora procedemos a hacer lo mismo con el segundo valor, con menos .20. Pasamos, hacemos la sustitución de valores en la función original y nos queda un valor, los valores de .064 menos .20 menos .60. Lo cual nos da un valor de .73. ¿De acuerdo? Y ya para concluir, entonces vamos a proceder a hacer las segundas derivadas, que sería la fórmula siguiente para determinar de manera correcta los mínimos y máximos. Que sacamos la segunda derivada, que bueno, sabemos que para sacar la segunda derivada, derivaríamos de esta, ¿no? Entonces quedaría 24 por 2, queda 48x, se le resta 1, entonces por eso queda 24x. La derivada de una constante sabemos que es 0, entonces se elimina. Y 10 por 1, 10, se quita la x. Entonces la segunda derivada queda como 48x menos 10. Sustituimos los valores obtenidos, que en este caso sería el .61 y el .20. Al hacer la sustitución y las operaciones necesarias, nos queda que la segunda derivada de la fórmula, sustituyendo el valor de .61, queda aún igual de 19.28, haciendo la sustitución con el segundo valor, que es menos .20. Aquí nos faltó el signo, pero sí se hizo correctamente. Nos queda que es igual a menos .4. Entonces podemos ver bien que como queda en negativo es un máximo, aquí arriba como queda en un positivo es un mínimo, y podemos validar que en efecto, como lo habíamos intuido, el primer valor es un mínimo, el segundo valor es un máximo. Y bueno, vamos a graficar esto para que podamos corroborar que esto en efecto es como lo estamos determinando, ¿no? También para poder ver en la recta cómo quedaría esto, ¿va? Entonces vamos a utilizar la herramienta de GeoGebra, y para esto vamos a ingresar aquí los valores que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces la fórmula nos está pidiendo que grafiquemos f de x igual a 8x cúbica menos 5x cuadrada menos 3x, ¿de acuerdo? Entonces si nosotros hacemos aquí zoom, podemos ver que vamos a encontrar esos valores que nos está determinando nuestras soluciones, ¿de acuerdo? Miren, vamos a ver aquí, tenemos los siguientes valores, vamos a encontrarlos en la gráfica. Menos .20, aquí tenemos nuestro menos .20 que encontramos. Tenemos de igual manera el menos 1.88, tenemos igual el menos 19.28 que lo tenemos aquí. Tenemos igual, todos estos valores los podemos identificar aquí en la gráfica que estamos viendo, y son los puntos específicos que estamos encontrando, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la graficación, así es como queda. Tenemos el máximo, que es el punto 4, aquí lo podemos ver. Tenemos el mínimo del 19.82, igual lo podemos ver.
Y tenemos los valores que encontramos también previamente, como serían los puntos críticos, que es el punto 20 y el punto 61. ¿De acuerdo? Entonces, este sería para la siguiente ejercicio. Procedemos también a ver los siguientes, que nos piden que expliquemos en qué consiste el método de Newton. Bueno, el método de Newton es un método que nos dice, es una ecuación iterativa. En esta ecuación iterativa básicamente nos dice que la fórmula es la siguiente. Vamos a tratar de explicarla también de manera muy breve. El método de Newton está expresado por la siguiente fórmula, que es x n más 1 igual a xn menos el cociente de f de x n sobre la derivada de f de x n. Y bueno, esta sería la fórmula. Y el método consiste y nos permite aproximar soluciones para todo tipo de ecuaciones algebraicas, funciones incluso trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etc. Y bueno, consiste en utilizar esta fórmula recursiva, la que tenemos aquí. Esta fórmula recursiva donde xn es un primer valor aproximado a la solución de la ecuación y así podemos con eso sustituir en la ecuación los siguientes valores para tener una mejor aproximación. Entonces, tratando de explicar aquí brevemente, diríamos que vamos a tratar de ponerlo por acá. Vamos a decir que primero lo que tendríamos que hacer sería pasar todos los términos del lado izquierdo para poder igualar a 0, ¿no? Entonces aquí tendríamos una ecuación, vamos a suponer la misma que teníamos anteriormente, f de x igual a 3x cúbica menos 5x cuadrada menos 3x. Lo primero que tendríamos que hacer sería igualar todo esto a 0, ¿no? Si tuviéramos aquí más valores del lado derecho, digamos que esto fuera igual a 2x, solamente vamos a poner que fuera igual así, la fórmula, vamos a quitar esto. Si esta fuera la fórmula, lo primero que tendríamos que hacer sería igualarlo a 0, ¿no? Entonces esto lo tendríamos que pasar, si aquí está sumando, lo pasaríamos restando, quedaría 3x cúbica menos 5x cuadrada menos 3x menos 2x y lo igualaríamos a 0, ¿de acuerdo? Entonces igualaríamos a 0. Ahora todo esto sería f de x, entonces quedaría como que f de x es igual a esta función, estos valores, ¿ok? Vale, ya que lo igualamos a 0, entonces lo siguiente que tendríamos que hacer sería encontrar un primer valor aproximado que nos pudiera dar 0. En este caso podríamos sustituir la x por 0 para tratar de encontrar una aproximación. Y habiendo sustituido los valores de x en 0, vamos a ir iterando en cada uno de estos valores. Sustituiríamos, por ejemplo, aquí 0, f de 0, sustituiríamos todos los valores, hasta tratar de encontrar un valor de f de x que nos diera igual a 0. En el caso de que no encontráramos un valor exacto que nos diera igual exactamente a 0, entonces tomaríamos los dos valores más cercanos, hacia abajo y hacia arriba. Y con base en esos valores más cercanos que encontráramos, hacia abajo y hacia arriba, empezaríamos a iterar, a sustituirlos en la fórmula de aquí arriba, ¿no? Donde el primer valor aproximado sería x a la n, y aquí es donde empieza la recursividad. Estaríamos igualando al valor de xn más 1. Y bueno, aquí haríamos la función de f de x a la n y derivaríamos, y así estaríamos iterando hasta encontrar los valores en x que nos acercaran más a 0. Puede variar, podemos nosotros determinar si queremos que la exactitud sea a 5 decimales, a 4 decimales, a 3 decimales, pero bueno, en general sería a 4 o a 5 decimales para tratar de encontrar la mayor exactitud. ¿Vale? Eso sería lo que es el método de Newton.
Lo siguiente que nos piden también es que expliquemos las diferencias entre los teoremas de Rolle, Cauchy, L'Hopital y Taylor, ¿vale? Y bueno, aquí las diferencias en general son teoremas que nos permiten igual encontrar diferentes valores en funciones, en derivadas también. Y bueno, para tratar de explicarlo un poco, hay unos gráficos que tengo aquí que me gustaría mostrarles. Pero bueno, antes de pasar a los gráficos, vamos a ver lo que son básicamente cada uno de ellos. El teorema de Rolle nos demuestra que la existencia de un punto interior en un intervalo abierto, para lo cual la derivada de una función derivable se anula cuando el valor de esta en ambos extremos es el mismo. Es generalizado mediante el teorema del valor medio. Aquí les voy a mostrar lo que sería la fórmula y básicamente nos dice lo siguiente. Aquí es donde el valor es anulado, ¿ok? Y nos dice que es continuo en el intervalo cerrado AB, es derivable en el intervalo abierto AB, y toma el mismo valor en los extremos del intervalo, es decir, f de A es igual a f de B, entonces existe un punto en C que pertenece al rango abierto de A y B, tal que la derivada de f de C sería igual a 0. ¿Ok? Ese es el teorema de Rolle. También podemos ver aquí lo que sería el siguiente teorema. El siguiente teorema sería el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange es un tanto una propiedad de las funciones derivables de un intervalo. Algunos matemáticos consideran que es el teorema más importante del cálculo, uno de los más importantes del cálculo, ya que este problema no se usa tanto para resolver problemas, sino que este teorema se utiliza más bien normalmente para demostrar otros teoremas. Y bueno, la fórmula nos dice básicamente lo siguiente, que también tengo un gráfico para explicarlo. Nos dice que en esencia el teorema dice que dada cualquier función f continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, entonces existe al menos algún punto C en el intervalo AB, tal que la tangente a la curva en C es paralela a la recta secante que une a los puntos B, f de B y A, f de A. Entonces, como podemos ver, incluso la estructura tal cual del teorema es como de comprobación, ¿de acuerdo? El teorema de Cauchy, es una generalización del teorema de Lagrange. A partir de este puede demostrar el valor incluso de la regla de L'Hopital, que es muy fuerte para la ayuda en el cálculo de los límites y con indeterminaciones principalmente. Les voy a mostrar aquí también lo que sería como la regla, la fórmula para el teorema de Cauchy, en el que nos dice nuevamente, es muy similar al anterior, que f y g continuas en A y B cerrado y derivables en A y B abiertos, entonces existe al menos un punto C que pertenece a AB. Entonces, si pueden ver, sí es muy parecido al teorema de Lagrange. Sin embargo, bueno, este es de una forma más específica en el que tratamos de encontrar por otro medio los valores, pero es como una derivada del de Lagrange y que a su vez también nos permite, como bien lo dice, encontrar lo que es la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital permite resolver muchos casos con indeterminación de límites de función en un punto x igual a a. En principio se enunciaría de la siguiente manera a través de la siguiente fórmula, en la que sería el límite de x que tiende a 1 del cociente de 1 menos x al cuadrado sobre seno pi por x. ¿De acuerdo? Entonces, son teoremas que nos permiten encontrar de alguna u otra forma diferentes límites, diferentes cálculos e incluso validaciones, dependiendo de lo que se esté tratando de hacer o aproximar o del caso específico de la función que estemos analizando. Sería cada uno de los teoremas que se utilizaría. Y bueno, por último, nos pide también la fórmula promedio, la fórmula para determinar la velocidad promedio. Y bueno, la fórmula para determinar la velocidad promedio y cómo explicarla de alguna forma, ¿no? Esta la tengo aquí. La fórmula para la velocidad promedio es la siguiente y nos dice que... Listo.
La fórmula de la velocidad promedio nos explica lo siguiente, que es velocidad promedio igual a delta x sobre delta t, donde delta x, bueno, vamos a ponerla aquí para que se pueda visualizar mejor. La velocidad promedio nos dice que es igual a delta x sobre delta t, que sería lo mismo expresando delta x y delta t, que sería igual a velocidad promedio igual a x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Y bueno, ¿qué es t2? ¿Qué es x1 y demás? Podemos simplificarlo de la siguiente manera. x2 sería el punto final, x1 sería el punto inicial, t2 sería el tiempo final y t1 sería el tiempo inicial. Entonces, para expresarlo mejor, podríamos decir que la velocidad promedio es el desplazamiento sobre el tiempo total de desplazamiento. ¿De acuerdo? Esta sería la velocidad, esta sería la fórmula para encontrar la velocidad promedio. Y finalmente nos pide una mención a dos aplicaciones de la derivada en el mundo real. Y bueno, dos aplicaciones de las derivadas en el mundo real. Sería una, precisamente ahorita viendo lo que es la velocidad promedio, podríamos encontrar lo que sería la velocidad en específicos puntos, porque no es como que, en este caso, supongamos un vehículo, que fuera el vehículo desde el momento cero hasta el momento final a la misma velocidad. Tiene una aceleración, tiene un arranque, va acelerando, va a haber momentos en los que va a ir a diferentes velocidades. Entonces, esta sería una aplicación en la vida real de las derivadas, encontrar los valores, las velocidades, tiempos en ciertos momentos específicos de la trayectoria de un vehículo. El segundo podría ser encontrar la temperatura exacta en cierto punto. A una temperatura podría ser una temperatura constante de un líquido que se pone bajo cierta temperatura. Encontrar la fluctuación de temperaturas en ciertos puntos específicos. Esa podría ser una segunda aplicación a las derivadas en el mundo cotidiano, en el mundo real. Y pues bueno, habiendo dicho esto, espero que haya sido de su agrado los ejercicios que hicimos aquí. Y bueno, sin más que decir, les agradezco mucho por su tiempo, que tengan un excelente día y muchas gracias.